Ministro, le quiero preguntar por el tema de los directores regionales y distritales. Quisiera saber cuál es la situación en estos momentos. Sé que usted dijo que los derechos adquiridos de esos directores regionales y distritales no serían afectados porque serían designados como inspectores o asesores y mantendrían sus mismas prestaciones, es decir, que como ya tienen unos derechos adquiridos, esos derechos adquiridos se preservan. La pregunta es, ministro, ¿no estaríamos duplicando el pago, cosa que usted en lo que ha explicado aquí quiere evitar al pagarle por no poder cancelar al director, dejarlo como asesor con sus mismas prestaciones y entonces nombrar uno adicional? ¿No habría una duplicidad de pagos? Y quisiera saber cuál es la situación con ese tema. Bueno, voy a hablar de esto por primera vez formalmente, porque alguien se ha dedicado a generar confusión con ese tema. Y ninguno de los que han salido a defender los directores han defendido al magisterio dominicano más que yo nunca. Y soy incapaz de denegarle un derecho a una gente porque lo que he luchado toda mi vida ha sido por defender derechos. En la historia del país no se conoce un caso en el cual haya habido un cambio de gobierno que no haya generado un cambio de los directores regionales y distritales. No hay un solo caso, no hay una excepción. Porque incluso dentro de un mismo gobierno, cambio de diferentes ministros, ha habido cambio dramático del cuerpo de directores. El Ministerio de Educación lo dirigen 147 personas. El ministro, que lo designa el presidente, 6 viceministros, que lo designa el presidente, y 18 directores regionales, que lo designa el ministro de Educación, y 122 directores de distrito, que lo designa el ministro de Educación. Ese es el gobierno del sistema educativo dominicano. El artículo 109 de la Ley General de Educación 6697 establece claramente que en cada regional habrá un director regional de educación y directores de distrito que los nombra el ministro de Educación. Eso es lo que manda la Ley 6697. Se ha alegado que un pasado ministro hizo lo que él denominó un proceso competitivo, que no es una figura que no existe ni en la Constitución ni en la Ley General de Educación. Y con toda la transparencia, con todo respeto, pero con toda responsabilidad queremos decir que eso no fue un concurso. Porque después de eso que llamaron proceso competitivo, le entregaban a ese ministro una terna en la que él podía escoger el tercero con menor calificación de la terna. Y de hecho lo escogió así. Si alguien me pregunta, les puedo poner ejemplos. Miguel Mariñez de Azo, maestro normal primario, técnico de educación, licenciado de educación, posgrado en educación, doctorado en educación. Participó en esa cosa que llamaron proceso competitivo y ganó y no lo dejaron ni de técnico. ¿Alguien no se ha preguntado por qué? De 140 que escogieron, no apareció un solo que no fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Uno solo no apareció. Ese proceso fue el producto de una lucha política entre dos precandidatos presidenciales. Entre el precandidato Amarante Baret y el precandidato Navarro, entonces ministro de Educación. Él no quería cargarse con el hecho de cancelar a 140 dirigentes de su propio partido
y creó esa figura que no existía en el sistema educativo de la República Dominicana. ¿Ustedes saben quién la impugnó esa decisión? Otro miembro del comité central de ese partido, entonces presidente de la ADP y diputado, Eduardo Hidalgo, por considerarla inconstitucional. ¿Ustedes creen que se le puede pedir al presidente de la República que someta a concurso a los gobernadores provinciales? ¿Ustedes creen que se le puede pedir al Papa que someta a concurso a los obispos? ¿Ustedes creen que se le puede pedir a una empresa que someta a concurso a los directores de la empresa, al Consejo de Administración? Ahora bien, nosotros hemos dicho, no hemos tocado un solo director de escuela de la República Dominicana y no lo vamos a tocar, lo vamos a apoyar. En febrero comienza capacitación masiva en nivel de maestría de todos los directores de la República Dominicana. No hemos tocado al magisterio porque son de carrera. A estos funcionarios, Julio, no hay una duplicidad en la nómina porque son del sistema. Y nosotros no tenemos derecho a reducirle el sueldo porque lo prohíbe la ley. Los que entran son también del sistema, de manera que como quiera están dentro. Lo único que ha hecho el Consejo Nacional de Educación, que no los ha cancelado, que no los ha degradado, que no les ha reducido su salario, lo único que ha hecho es cambiarle una función. El Consejo Nacional de Educación tampoco tiene derecho a cambiarle una función a un funcionario. Lo que ocurre es que, concentrado en el impulso del plan, conscientemente nosotros no hemos querido ser parte de un debate que divide. Ahora, mientras nosotros estemos en el Ministerio de Educación, a nadie le será afectado un derecho. Toda nuestra lucha es para preservar y ampliar los derechos ciudadanos. Y toda nuestra vida ha sido una lucha por eso. De manera que no, primero no hay el tema financiero, don Julio, y en segundo lugar no hay una afección de derecho, y en tercer lugar, cumpliendo con la disposición del Consejo y en un acto de coherencia, en el día de ayer, porque decían que no era verdad que iban a ser técnicos, en el día de ayer, pueden buscarlo en nuestro portal, los 18 directores regionales fueron designados asesores técnicos del más importante rol y de lo más importante que tiene la gestión en el día de hoy, que es el Plan Educación para Todos, preservando la salud, bajo la dirección del Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos.